Buenos días, un saludo para todos. Vamos en este video a dar inicio a lo prometido, que es el tratamiento de las ideas antropológicas de Santo Tomás. La antropología o psicología sigue de manera natural al estudio de la filosofía de la naturaleza. Decíamos en un video anterior que en el sistema de pensamiento aristotélico tomista existe lo que se llama la subalternación de las ciencias. Hay ciencias subalternantes y ciencias subalternadas. ¿Esto por qué es así? Porque cada ciencia, al demostrar, al realizar las demostraciones propias sobre su objeto de estudio, toma unas veces principios que esa misma ciencia puede demostrar o defender, pero en otras ocasiones realiza demostraciones en donde toma principios que son defendidos y demostrados en otra ciencia que le es, por tanto, superior o anterior. Y entonces hay como una relación de dependencia. En el caso de la psicología o de las ideas antropológicas, es decir, del estudio de la naturaleza humana, tenemos que el ser humano es un ente móvil, por lo tanto se ubica dentro o bajo el paraguas de lo que estudia la filosofía de la naturaleza. Eso significa, en palabras sencillas, que la psicología, el estudio del hombre, la antropología, se ubica bajo y en dependencia de la filosofía de la naturaleza como una especie de parte de la filosofía de la naturaleza. Por eso primero se estudia la filosofía de la naturaleza o física, como la llamaba Aristóteles, y de ahí se toman los principios generales acerca del ente móvil, acerca del movimiento, los principios del movimiento, la forma, la materia, la privación, las cuatro causas, la substancia, los accidentes, el movimiento substancial, el movimiento accidental, etcétera, todas esas cosas a las que ya les dimos una mirada. Y luego, con base en todos esos conocimientos, se llega al estudio de ese ente móvil particular que es el ser humano. Por eso sigue en este camino que estamos haciendo, sigue el estudio de la psicología o antropología tomista. Tienen ustedes en pantalla una página de internet muy útil que recomiendo mucho, porque aquí nos permite esta página navegar al interior de la Suma Teológica con una traducción al castellano bastante buena, bastante aceptable. Lo ideal sería que todos pudiéramos comprender el latín, que de hecho el latín de la Suma Teológica de Santo Tomás es un latín no técnico, no elevado, no gramaticalmente perfecto, más bien es un latín ya con perdón de los medievales, un latín ya en cierta decadencia a nivel gramatical. Es muy distinto el latín con el que escribe Santo Tomás que el latín que encontramos, por ejemplo, en los escritos de un San Agustín, que exige un nivel mucho más alto de comprensión de la lengua latina para poder aprovechar el escrito de San Agustín. Los escritos de Santo Tomás no, ellos están hechos en un latín muy simple, muy sencillo, y para el hablante de español, de castellano, es un latín casi transparente. Entonces lo ideal sería que todos pudiéramos estudiar ese latín y lo recomiendo mucho, pero bueno, si no se puede, entonces hay excelentes traducciones al castellano. Yo recomiendo esta página que nos permite de manera muy intuitiva, como dicen, navegar por el contenido de la Suma Teológica. Entonces, como ustedes saben, la Suma Teológica está dividida en 3 partes y la segunda parte está dividida a su vez en 2 porque es pues muy grande. Lo que nos va a interesar en este estudio de las ideas de Santo Tomás sobre el hombre va a ser esta parte que tenemos acá, el famoso tratado sobre el hombre, que está ubicado entre las cuestiones 75 a las 102 de la primera parte. Pero, como lo aclaro en el libro que
que escribí precisamente explicando el contenido de estas cuestiones, nos interesan sobre todo las cuestiones de las 75 a la 89, que básicamente están aquí en pantalla. Este es el contenido al que le vamos a estar dando, con el favor de Dios y la asistencia de Santo Tomás de Aquino, una mirada. Estas 15 cuestiones de las 75 a la 89 que pueden ver ustedes ahí en pantalla. La idea de este video es simplemente presentar un panorama general de lo que es este tratado, dónde está, dónde lo podemos encontrar y cómo se compone. Entonces, ¿dónde está? Dentro de la Suma Teológica. ¿Exactamente en qué parte? En la primera parte. ¿De dónde a dónde? De la cuestión 75 a la cuestión 89. Esos son más de 80 artículos en total. Creo que, de hecho, coincidencialmente son también 89 artículos en total. Como pueden ver ustedes en pantalla, la cuestión 75, la primera, trata sobre la esencia del alma y está compuesta, aquí dice este numerito pequeñito de acá, 7A. Está compuesta de 7 artículos. Recuerden ustedes que cada artículo, el artículo es como la célula de la Suma Teológica, es la unidad fundamental. El artículo se compone, como ya lo he explicado en otras ocasiones, de una pregunta o un cuestionamiento, que es la puerta de entrada, que nos dice de qué va a tratar el artículo. Luego Santo Tomás pone unas opiniones que normalmente están en contra de su propia postura personal sobre ese tema. Suele poner 3 o 4 o 5. Enseguida pone una autoridad, pone un texto, cita un texto de una autoridad, ya sea la Sagrada Escritura o algún pensador católico dentro de los padres apostólicos, San Agustín, por ejemplo, doctores de la Iglesia, también cita, o a filósofos como Aristóteles, por supuesto. Esta cita de autoridad es como el abrebocas de lo que va a ser la respuesta de Santo Tomás. Entonces, el título del artículo, unas objeciones, 3 o 4, luego una cita de autoridad como abrebocas a lo que Santo Tomás va a contestar, y luego el centro del artículo lo compone el corpus, que es la respuesta que da Santo Tomás. Luego de dar su respuesta, resuelve cada uno de las objeciones en contra que había puesto al final. Esta es la mecánica del artículo. Aquí lo que ustedes tienen en pantalla es que la primera cuestión, la 75, va a tratar sobre la esencia del alma y se compone de 7 artículos. Por acá les podemos dar una mirada. Aquí están los 7. Se pregunta si el alma es algo corporal, se pregunta si el alma es algo que subsiste, se pregunta si las almas de los seres irracionales subsisten igual que la del hombre. Se pregunta en el cuarto artículo si el alma es el hombre o si es compuesto, o si el hombre es compuesto de alma y cuerpo. Esto es bastante interesante porque habían unos ciertos maniqueísmos que hablaban de que el hombre realmente era su alma y más bien su cuerpo era como un añadido accidental y más bien desventajoso para el hombre. Santo Tomás va a defender la postura de la unidad substancial del hombre y va a decir el hombre no es su sola alma, sino alma y cuerpo. Luego estudia si el alma misma está compuesta de materia y forma, si el alma es incorruptible y si el alma humana es de la misma especie que el ángel. Esta es la temática, los 7 artículos de la primera cuestión. Es una cuestión verdaderamente fundamental. Por eso ocupa el primer puesto. No está ahí puesta de primera, de manera aleatoria o casual, sino que tiene una intención. Estas dos primeras cuestiones, la número 75 y la 76, son verdaderamente el fundamento de todo el tratado.
La siguiente cuestión, la 76, habla sobre cómo se une o cómo hay que entender esa unión que hay entre alma y cuerpo, y tiene 8 artículos. Para los platónicos, por ejemplo, el alma era como el piloto de un barco que va dirigiendo el barco, pero no forma parte del barco. Entre piloto y barco no hay una unidad, sino una especie de yuxtaposición. Está el barco y encima va el piloto dirigiéndolo, pero no se conforma una sola cosa. Santo Tomás va a defender, basado en principios aristotélicos, la unidad sustancial del ser humano. Nada de dualismos. Una res extensa y una res cogitans, como nos va a decir Descartes unos siglos después de Santo Tomás, y que desgraciadamente esa herencia cartesiana es la que colorea toda la antropología que se desarrolla a partir del siglo XVI, ese dualismo que después los materialistas dicen rechazar y engloban en ese dualismo que es cartesiano todo lo que había antes de Descartes, incluyendo al propio Santo Tomás, como si Santo Tomás hubiera sido un dualista de alma y cuerpo como dos cosas que se unen a la manera de piloto y barco, cuando no es así. De ahí la importancia de estas dos primeras cuestiones, la esencia del alma y cómo se une al cuerpo. Enseguida, a partir de la cuestión 78 y hasta el final, hasta la 89, se va a ocupar Santo Tomás de el actuar de las potencias, de la parte de la acción humana. ¿Cómo? Pues estudiando las potencias, primero en general, luego más en particular, para a partir de las 79 empezar con un estudio de las potencias, primero las intelectivas, luego las apetitivas en general, enseguida la sensualidad, que es el apetito sensible, donde está el apetito irascible, el apetito concupiscible, las 11 pasiones, que simplemente las va a aludir, a mencionar como de pasada, porque este tema de las pasiones y de la voluntariedad de los actos, de la libertad, del libre arbitrio, aquí en estas cuestiones, en la 81, la 82 y la 83, que suman en total 12 artículos, Santo Tomás simplemente nos va a dejar dibujado el marco general de lo que son esas potencias, porque realmente es en la segunda parte de la Suma Teológica donde Santo Tomás se va ya a concentrar minuciosamente en el análisis de la voluntad, de la libertad, del acto voluntario, de las pasiones, de los vicios, que también, por supuesto, hay que leer esa parte y hay que conocerla. Aquí simplemente nos va a dar Santo Tomás un panorama o un marco, más bien un marco general de lo que es la parte o la esfera volitiva, apetitiva del ser humano. Y luego vienen 6 cuestiones, 84, 85, 6, 7, 8 y 9. 6 cuestiones de la mayor importancia, Estas 6 cuestiones, de la 84 a la 89, constituyen, según algunos, una especie de mini tratado acerca del conocimiento humano. Nos va entonces en la 84 Santo Tomás a explicar cómo es que entendemos las cosas corpóreas, que es lo que tenemos a nuestra disposición, sustancias corpóreas. En la 85 va a desmenuzar ese modo y orden en el que ocurre el conocimiento. En el 86 dice cómo el alma conoce las cosas materiales. En el 87 cómo el alma se conoce a sí misma. 88 cómo el alma conoce lo que está por encima de ella misma, es decir, las sustancias separadas como Dios, los ángeles. Y en la 89 nos va a explicar Santo Tomás cómo debemos concebir el conocer del alma separada, es decir, cuando el alma se separa del cuerpo por la muerte,
cómo se puede dar en ese estado el conocimiento del alma. Como pueden ver ustedes, entonces se trata de 15 cuestiones sumamente interesantes, por un lado, sumamente importantes también. Aquí está como el corazón de la concepción de Santo Tomás acerca de la naturaleza humana. Y si bien es cierto que Santo Tomás en muchas otras partes de su obra estudió al ser humano, y hay que leer esas otras partes de la obra de Santo Tomás, por supuesto. Por ejemplo, en la Suma contra los Gentiles, escrita algunos años antes de este texto, también Santo Tomás dedica varias cuestiones, bastantes capítulos, la Suma está dividida en capítulos, no en cuestiones. Tiene otro estilo de escritura. Allí Santo Tomás dedica varios capítulos también al estudio del ser humano. Eso también hay que leerlo. También Santo Tomás comenta el De Anima de Aristóteles. También hay que leerlo. Tiene Santo Tomás una cuestión disputada sobre las criaturas espirituales. También hay que leerlo. Tiene Santo Tomás la cuestión disputada de malo, acerca del mal, donde hace un análisis de los distintos pecados capitales que también tiene que ver con la naturaleza humana, en cuanto tenemos una voluntad que puede, y de hecho a diario, desgraciadamente, hace lo malo. También esta cuestión disputada, para el que quiera conocer la naturaleza humana, es completamente fundamental. Y dentro de la misma Suma Teológica, la segunda parte arranca con 5 cuestiones dedicadas al estudio del fin del ser humano, nuestro fin como seres humanos, para dónde vamos, para dónde tenemos que ir, dónde se encuentra nuestra verdadera felicidad. Si no hay un tema más importante que ese, no existe realmente una reflexión más importante que el fin del ser humano. Luego Santo Tomás estudia los actos voluntarios, luego estudia las pasiones, en esa segunda parte de la Suma. Luego estudia los hábitos, los vicios, los pecados, la gracia, la ley. Entonces son todos estos temas fundamentales para el estudio de la naturaleza humana. Aquí vamos a reducirnos, porque si no se nos haría, si quisiéramos estudiar todos estos textos que acabo de mencionar, se nos iría la vida. Habría que hacer un canal de YouTube exclusivamente para eso. Aquí entonces nos vamos a reducir, vamos a hacer 2 reducciones. Una, nos vamos a reducir a estas 15 cuestiones, de las 75 a la 89 de la primera parte. Y la segunda reducción es que de cada una de esas 15 cuestiones no vamos a hacer una exposición de cada uno de los artículos. No vamos a exponer los 7 artículos de la cuestión 75, los 8 de la 76, los 13, por ejemplo, de la 79, porque también consideramos que sería en el fondo poco útil, porque esto también lo puede el amable visitante de este canal leer por su cuenta. Quisiéramos más bien tomar de cada una de estas cuestiones aquellos artículos quizá no de mayor relevancia, porque estaríamos queriendo decir que los demás artículos no tienen relevancia, sino más bien aquellos artículos que nos permitan, nos den oportunidad o nos sirvan de ocasión para exponer algunos temas importantes y relevantes. Teniendo en cuenta entonces esas 2 reducciones que vamos a realizar, esperamos, Dios mediante, en los próximos meses, les mentiría si les digo semanas, y todavía más les mentiría si les digo días. En los próximos meses vamos a estar metiéndole el diente a estos 15 temas, que son la exposición de las ideas de Santo Tomás sobre la naturaleza del ser humano, que hoy en día creo que tiene toda relevancia, porque fácilmente pueden ustedes comprobar a su alrededor la confusión tan grande que existe sobre lo que el ser humano es.
Ya no sabemos lo que el ser humano es. Se nos dice que podemos ser cualquier cosa, hoy una cosa, mañana otra, que todo es fluido. Han escuchado seguramente esa expresión, lo fluido. No hay una naturaleza humana, sino que lo único que existe es una absoluta libertad y apertura para autoconstruirse. Seguramente están cansados ustedes de escuchar todas esas expresiones. Pues bueno, en un tiempo de tanta confusión y de tanto humo, conviene muchísimo tener unas ideas claras acerca de lo que el ser humano es. Porque sabiendo lo que el ser humano es, seguramente vamos a poder tener más claro hacia dónde se debe dirigir.